El Consejo Constitucional de Chile aprobó la objeción de conciencia institucional, ¿sí? Con los votos principalmente de la derecha y los votos en contra por parte de la izquierda y del oficialismo en general. Para analizar qué implica, por qué ha generado también polémica esta aprobación, estamos en comunicación con Gloria Huth, presidenta de Evópoli, consejera constitucional. Gloria, muy buenos días. Agostina Scioli te saluda desde la Argentina. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, a ver, para interiorizarnos un poco más respecto de esta cuestión que entiendo ha generado gran polémica también en el país. Comencemos por el principio. ¿Qué implica la aprobación de la objeción de conciencia institucional? Es una figura jurídica compleja y por eso yo la rechacé, Ujú. porque lo que implica es que las personas podemos tener conciencia y objeción de conciencia y negarnos, por ejemplo, a cumplir una ley por esa razón. Y eso existe en el mundo. A veces, por ejemplo, objetores de conciencia para hacer el servicio militar o usar Claro. armas, eso tiene una regulación. Pero la objeción de conciencia institucional asume que las instituciones tienen una postura basada en su conciencia. Y las Claro. instituciones lo que tienen son declaraciones de principios, objetivos, valores, pero no tienen conciencia como institución. De manera que uno podría con esa norma llegar a extremos como que una empresa dijera va contra mis principios pagar impuestos, entonces no pago impuestos. Claro. Yo creo que eso son caricaturas, yo lo Ujú. entiendo, pero es una cosa que no tiene un sustento jurídico y no se da en otras constituciones tampoco. Y por eso yo por lo menos no encontré ningún argumento que me convenciera para votar a favor. Y fui Claro. de los pocos votos que la rechazó, por lo cual se aprobó finalmente. La objeción de conciencia, entiendo, estaba vigente, por ejemplo, para la aprobación de la ley del aborto. Eso, bueno, es uno de los argumentos y cuando uno investiga dónde se ha dado alguna cosa parecida a objeción de conciencia institucional, Sí, en general está asociado, por ejemplo, a servicios de salud que aplican o no claro, mecanismos de interrupción del embarazo claro. o de algún tipo de prevención de fecundidad, en fin. Pero todavía ahí es cuestionable, porque lo que uno puede sí tener es, por ejemplo, una clínica Mm, que esté formada por personas que tienen los mismos valores, que la misma religión, por ejemplo, sí. y van a actuar cada uno de acuerdo a su conciencia. Pero uno no puede decir que la clínica priva del acceso a los servicios de salud por razones de conciencia. Claro, Eso es sí, lo digamos, que es la discusión, está. se tiene también esa discusión en Argentina, ¿no? Sobre todo con clínicas que representan o forman parte de la Iglesia Católica y en ese sentido se respeta de alguna manera la tradición, las creencias de la Iglesia Católica y desde ya allí no se practica, por ejemplo, una interrupción del embarazo, voluntaria del embarazo. De alguna Claro, pero manera, por ejemplo, puede haber, no sé, distribución de anticonceptivos. claro, Son temas de políticas públicas probadamente positivas para la sociedad completa ujú, sin lugar y a dudas. se podrían negar a cumplir, por ejemplo, esa ley. Claro, claro. ¿Y pone en riesgo de alguna manera o esto podría llegar a implicar ilegalizar el aborto? No, no, es a raíz de esa norma, no. Ujú. Había otra que se rechazó y ahí yo fui parte de las que rechazó esa norma, que era la primera, era una declaración que decía todo ser humano es persona. Y con eso lo Claro, que se implicaba es que desde la fecundación es ser humano, por lo cual es persona, y al ser persona tiene derechos jurídicos. Y entonces eso sí tenía unas implicancias importantes y daba vuelta a la frase que está en el Pacto de Derechos Humanos de Costa Rica, que dice toda persona es ser humano. Es ujú, distinto porque ahí se reconoce que persona es desde que nace. Mira, yo no estoy contra el aborto libre, perdón, a favor del aborto libre, ujú, pero sí defiendo que se mantenga el aborto en tres causales, claro. porque es una política pública que ayuda
a casos muy dramáticos que necesitan ese apoyo. Acaba de publicarse la estadística y el promedio de edad de mujeres que han recurrido al aborto en 3 causales es 13 años, Ujú. muchas de ellas violadas Muy por chiquititas, familiares. claro. Necesitas tener una política pública que las ayude. No puedes cargarle a una niña un costo en su vida como ese, por Ujú. razones de visión religiosa de una parte de la sociedad. Claro. Las 3 causales vigentes hoy por hoy, según la ley de Chile, son violación o cuando está en riesgo la salud de la madre. ¿Y cuál es la tercera? Sí. No me acuerdo cuál es la tercera, pero son Ajá. las tres muy extremas. Bien, Pero en general, el riesgo de vida de la madre o del feto, son siempre cuando hay riesgo de vida, claro. eh, o la violación. Sí, 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 sí. Volviendo a la objeción de conciencia institucional, ¿cuáles son los pasos, digamos? Fue aprobado por el Pleno del Consejo, ¿no? Constituyente. Ahora, ¿qué pasos debiera seguir? La siguiente etapa, una vez que terminemos la votación en el Pleno, que Sí, debería terminar el 7 de octubre, nosotros tenemos que entregar el texto con las votaciones terminadas. Así que queda muy poquito para terminar de votar todos los capítulos. bien, Y entonces se le entrega a la comisión experta. Esa comisión experta es la misma que hizo el borrador de constitución sobre el cual estamos trabajando. Ellos son 12 expertos del oficialismo y 12 de oposición, ajá, con lo cual se balancea bastante en la mirada, podemos decir, ideológica, política, en el análisis. claro, Y esperamos nosotros que ahí también, si es que queda con alguna carga que sobre represente la visión de un sector, se corrija en esa etapa. Y si ellos no llegan a acuerdo, todavía hay una siguiente instancia de muy pocos días, pero existe, en que se forma una comisión mixta entre esos expertos y algunos consejeros de los que fuimos electos. Y bien. también en igualdad, 6 y 6. Y con eso uno debiera tener ya el texto final para entregarlo el 7 de noviembre. Bien, bien. Muchas gracias por esta comunicación con nosotros. Seguiremos muy de cerca, bueno, la evolución de todo este proceso, ¿no? Que en definitiva llevará prácticamente lo que queda de la mitad del año también. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.